Ya, niñas, antes de empezar la clase, quiero saber si ustedes tienen claro que en este periodo vamos a empezar con presencialidad a partir de la semana 4. Sí. ¿Sí? ¿Lograron contestar la encuesta? ¿Sí? ¿Y van a volver? Yo ya tengo todo arreglado para volver. Ya. ¿Y saben cuándo es? Ya, a ver. Vamos a tener clases virtuales la semana del 9 hasta el 23 y las presenciales son la semana del 30 de noviembre y las del 7 de diciembre. Son 2 semanas, ¿ya? Pero recuerden que esto de la presencialidad es opcional. Igual van a seguir con clases virtuales las que no puedan volver a ENAC. ¿Ya? ¿Usted, Magdalena, vuelve a presencialidad? O sea, va a ¿ustedes no han tenido clases en ENAC? No, yo Ah, no. ¿cómo? Y ¿Usted me no, Magdalena? complica porque yo no tengo dónde dejar a mi hijo. Por el colegio. Claro. Ya. Algunas profes vamos a hacer clases en presencial y las que no van a seguir con modalidad virtual. ¿Ya? En esta asignatura específicamente, niñas, vamos a trabajar las 3 primeras semanas en elementos que tienen que ver con los trastornos del lenguaje, conceptualización, para que ustedes vayan viendo cómo se establece el desarrollo del lenguaje, y después la cuarta y quinta semana vamos a trabajar estrategias metodológicas para cuando ustedes tengan la posibilidad de estar en escuelas de lenguaje o en pie teniendo estudiantes con trastorno del lenguaje. Y después, en la quinta semana, vamos a trabajar bosquejo y confección de material didáctico para el apoyo de los trastornos del lenguaje. Y eso también lo van a hacer de manera virtual. O sea, la diferencia va a ser que en ENAC vamos a estar en un monitoreo constante y va a haber más interacción, pero mientras las que están en casa igual van a seguir el trabajo de manera remota. ¿Ya? Quiero saber, chiquillas, si este horario les acomoda o han conversado entre ustedes de que está muy complejo. No se ha presentado como una instancia para conversar si nos conviene o no este horario. Por lo menos a mí no. Ya. Es muy temprano. Muy temprano. Ah, ya. Es que, o sea, yo podría ser otro día, pero es que como ahora supe que tenían una clase a las 2, nosotros vamos a terminar como a la 1:20, 1:30. Entonces, eso puede ser una dificultad, pero hay pocas todavía, pues. La Loreto Pérez no puede conectarse, está realizando unos trámites. Hay pocas en clase ahora, entonces, y esta asignatura es de carrera, entonces, ¿qué hacemos? ¿Saben si las demás se van a conectar? Magdalena, No, yo no tengo idea en realidad. no tiene idea. Nico no va a prender su cámara hoy día. Ahí estoy, profe. Hola. Hola. Sí, pues chiquillas, lo que pasa es que los trabajos en esta asignatura se presentan en clase. No hay que mandarlo y no es que los manden solamente por el aula virtual, hay que hacer presentaciones. Entonces, por ejemplo, hoy día vamos a pasar materia, pero el jueves van a presentar en grupo, en la clase que tenemos a las 12. Entonces, todas las integrantes del grupo tienen que participar. Recién alguien me estaba preguntando algo sobre eso, ¿no? ¿Alguien me dijo algo? Sí, yo. Ya, ¿cuál es la pregunta, Scarlett? Para las personas que no se pudieran conectar a la clase, si había una opción para entregar los trabajos o mostrarlos. Ya.
La primera opción es que presenten en clase, porque así se hace más eficiente el trabajo y también hay interacción y ustedes van profundizando los desempeños con las compañeras. La segunda opción, para quienes no se puedan conectar por motivos justificados, tiene que ver que van a tener que grabar un video de 10 minutos explicando el trabajo y de qué se trata, y aparte de eso hacer el informe que tienen que entregar. Porque usted tiene dificultades, Scarlett. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo encontré un trabajo y estoy pidiendo permiso para algunas clases, o igual me están dando permiso para conectarme a las clases allá, pero ¿Ya? normalmente las escucho y todo, pero no, se me complica un poco más el tema de hablar, porque como estoy ahí, igual Ujú. podría pedir permiso, por ejemplo, en algunos casos para poder hablar en las clases, y como son 15 minutos, lo podría hacer. Entonces, Exacto. Mire, va a ser los jueves, estas 3 semanas, esta y las próximas 2 semanas van a presentar los días jueves. Así que para eso tendría que estar disponible, ¿ya? Recuerde que va a pero ser por usted ejemplo, la clase de los días martes la podría ver grabada y después ya el jueves pedir permiso y así claro, me hago la si presentación. le es más fácil, sí, pues, pero si puede estar en clase también porque interactuamos, sí, en la medida de lo posible. Pero si no, los jueves trate de estar con su grupo. ¿Usted tiene grupo de trabajo? Tengo, o sea, las clases anteriores tuvimos un grupo. Ahora Ya, no sé si vamos a hacer las mismas, pero lo voy a conversar. ok, ya. Chiquilla, yo creo que, a ver, tenemos que pensar también de que yo entiendo y lo hemos conversado harto con las demás profesoras y la jefa de carrera que por uno o por otro motivo se han visto la necesidad de trabajar en este periodo. Pero recuerden que cuando ustedes vuelvan a clases presenciales, ustedes están en secciones que son diurnas. Entonces, si no les sirve en la modalidad diurna, van a tener que ver la posibilidad de cambiarse en horario vespertino, yo creo, porque consideren que lo más probable es que el próximo año, dependiendo de la situación, ya los horarios van a ser como son habitualmente. Y eso es de las 8:15 hasta las 18 en horario diurno y de las 18:30 hasta las 22:40 en horario vespertino. Eh, entonces, tienen que tratar de acomodarse al horario que tiene relación con la jornada en la que ustedes están matriculadas. ¿Ya? ¿Le queda claro, Andrea? ¿Sí o no? Sí, sí, yo solamente estoy trabajando temporal, pero entrando a clase yo me salgo. Ya, pero para que tenga la idea, ¿ya? Sí, no hay problema. Ok. Pero ahora, a ver, eh, lo de la presentación sí traten de que sea, que lo puedan hacer, porque tiene que ver con el grupo, no solo el desempeño de cada una, ¿ya? Y si no, mandan el trabajo grabado. Magdalena, ¿usted quería hacer una pregunta? No, mi hijo estaba jugando aquí con el Ah, chat. muy bien. Ya, ya chiquilla, vamos a partir la clase entonces, con todo. Ya, niñas, partimos esta semana, como les dije, que es la semana del 9 de noviembre y terminamos la semana del 11 de diciembre, ¿ya? Durante esta asignatura vamos a ver distintos aprendizajes, pero pasando, por ejemplo, por ver proceso de la adquisición del desarrollo del lenguaje, vamos a trabajar marcos conceptuales que tienen que ver con los trastornos del desarrollo del lenguaje, identificar orientaciones técnicas, vamos a conocer estrategias comunicativas y por último vamos a ver cómo se seleccionan y aplican estrategias metodológicas para el apoyo de los estudiantes y las estudiantes con trastornos del lenguaje. ¿Ya? ¿En qué ambientes, Ángela, podemos encontrar estudiantes con trastornos del lenguaje? En qué lugares podemos atender, en realidad? Porque en todo el ambiente podemos encontrar, ¿cierto? Pero en qué establecimiento? O sea, en las escuelas de lenguaje, en los colegios con programa PIE, Exactamente. PIE
Eso. Ya, en las escuelas de lenguaje, ¿qué edad más o menos tienen los niños, Ángela? Generalmente, o por lo que yo he visto, es desde los 3 años en adelante, cuando ya comienzan a hablar más. ¿Ya? Exactamente, de los Y, 3 años, ¿hasta qué edad más o menos será? o sea, pueden estar hasta los, como nos dijo usted la otra vez, hasta como los 26 años, porque después empiezan como No, eso es la discapacidad intelectual. En este caso, ya. el área de lenguaje, chiquillas, es hasta kinder. Terminan el kinder. ¿Qué edad más o menos tienen cuando terminan el kinder, Ángela? 6 años. Exactamente. 5 o 6 años, sí. 5 años, 11 meses a los 6 años. Gracias, Ángela. Nayeli, ¿por qué cree usted, como dice la Ángela, que los niños pueden ingresar a escuelas de lenguaje a los 3 años y no antes? Porque casi la mayoría de los niños empieza a hablar de los 2 años en adelante. ¿Ya? Porque algunos niños, cuando uno va al jardín o cuando no van, se les retrasa un poco más el aprendizaje, ya que las mamás le entienden en los gestos Ajá. y el niño empieza así, y entonces no empieza a describir la palabra. Entonces, Ahí a tenemos dos los 2 años, los elementos. 3 años, los Ujú. niños empiezan a hablar. Ahí tenemos dos elementos súper importantes que menciona la Nayeli. Uno tiene que ver con que los niños, o sea, los niños empiezan a hablar o a expresarse desde el momento en que nacen. Vamos a ver un poquito más a profundidad eso, ¿ya? Pero a los 3 años, nosotros ya deberíamos entender todo lo que nos dicen los niños. Y no solamente los que viven con los niños, ¿cierto? ¿Qué pasa, Magdalena, como decía la Nayeli, que, con mis hijos, cuando yo tengo hijos, y qué pasa con mis hijos? ¿Yo les entiendo todo lo que ellos dicen o no? Uno entiende todo, po. Los sonidos, los gestos, o que te señalen, y uno sabe ya de qué te están hablando, o las cosas que te piden. Y eso, claro, y eso quiere decir que están emitiendo el lenguaje adecuadamente, o yo los entiendo porque estoy acostumbrada. Eso mismo, yo le entiendo porque estoy acostumbrada. Exacto. ¿Y qué pasa, Nico, con los demás, con los demás, las demás personas cuando no le entendemos a los niños? Preguntan siempre a la mamá qué dijo. Exacto. Por lo tanto, ¿cuál será la importancia de la adecuada estimulación, Nico? Súper importante porque si no los niños no van a poder, o sea, si no están con la mamá, no va a haber quien los entienda. Justamente, y entonces llegamos a otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de la educación parvularia? Se fijó que la Nayeli dijo que era muy importante que los niños fueran al jardín. Sí, por la estimulación, porque ahí en el jardín o en el colegio los estimulan siempre, constantemente. ¿Y el lenguaje entonces en qué se basa? El En la desarrollo manera del... en la manera de expresarse, yo creo, para que ellos aprendan a expresar sus sentimientos, lo que piensan. ¿Ya? Quizás también para que se puedan relacionar con otros y así puedan comunicarse con más personas. Ya, exacto, súper buena respuesta, chiquilla. O sea, vamos a basar este aprendizaje del lenguaje. Nosotros, ¿cómo aprendió la Ángela a hablar? A ver, Imitación, por imitación. ¿cómo es eso? A ver, O sea, yo ahora lo digo como mi hija y mi hijo aprendieron a hablar, porque ya, yo les decía las cosas y ellos al imitar trataban de emitir el sonido que yo hacía. ya. Entonces, ¿cuál será una diferencia entre nosotros y los animales? No sé, que los animales no nos entienden y ellos tienen su propio lenguaje. ¿Ya? Sí, eso es verdad. Y también, por ejemplo, usted usa una palabra clave que dice el entender, ¿cierto? ¿Y el entender con qué está asociado a nivel intelectual? Con Para usted darme respuestas a lo que yo le estoy preguntando. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué proceso está llevando a cabo? ¿Qué está haciendo? poner atención, Poner atención, estudiar, exacto. Y algo muy importante, pensar. pensar. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un animal y un ser humano en cuanto al lenguaje? El pensamiento, la capacidad de pensar. Justamente, chiquillas. Es clave lo que dice la Ángela. El pensamiento es esencial.
Nosotros nos diferenciamos de los animales en que nosotros somos capaces de pensar. Y el lenguaje está muy asociado al pensamiento. O sea, sin lenguaje no hay un pensamiento. Sin pensamiento no hay lenguaje. ¿Ya? Basándonos en esto, Camila Morales, ¿puede encender su micrófono, por favor? Camila Morales, ¿puede encender su micrófono, por favor? No está la Camila. Scarlett. Sí, Basándonos en esto de que sin lenguaje no hay pensamiento o sin pensamiento no hay lenguaje, el pensamiento será igualmente complejo, independiente de la edad en la que nosotros nos encontremos, o será algo así como mientras más pequeño nuestro pensamiento va a ser menos complejo. no, yo creo que no tiene nada que ver con la edad, porque siempre vamos a estar como nuestro pensamiento en relación a lo que nosotros vemos, entonces, aunque seamos pequeños o grandes, si hay cosas que no comprendemos, vamos a pensar y quizás con el tiempo vamos a ir comprendiendo mejor las cosas, pero ¿Ya? Y eso no es dependiendo, clave entonces, Scarlett, si usted dice con el tiempo vamos a ir comprendiendo. Eso, la comprensión, claro, esa palabra es esencial, la comprensión. ¿Puedo comprender yo de la misma forma siendo un bebé, haciendo un adulto? no, Entonces, no, hay, porque cuando uno es bebé no hay muchas cosas que no se entienden porque ¿por no qué? las conocemos. ¿Qué no manejamos entonces en ese momento cuando somos bebés? ¿Qué nos permite, por ejemplo, pensar, eh, usted me está viendo, ¿cierto? Sí, ¿Qué es esto? un vaso de agua, ¿Ya? Es un vaso, ¿cierto? ¿Y un para vaso qué nos sí, sirve un vaso? para tomar agua, Para beber agua, ¿cierto? para beber o ¿Y para ver cómo. cómo sabe eso usted que este vaso, esto se llama vaso primero, ¿cierto? Claro, Y sirve para beber agua. ¿Cómo lo sabe? porque con el tiempo uno lo va aprendiendo, porque en algún momento me dieron agua en un vaso y ahí comprendí que el vaso podía, como que uno va razonando las cosas a medida que las va viviendo por experiencias igual. Por experiencia. Justamente, Scarlett. Entonces le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿El lenguaje o el nivel de pensamiento será el mismo cuando uno es bebé y cuando es adulto? No, Ya. obviamente, ¿Cambia su primera respuesta? sí cambia, Ya, muy porque cuando bien. uno es chico no tiene las mismas experiencias que cuando grande. Exactamente, súper buena respuesta. El nivel de pensamiento y de lenguaje que está muy asociado, niñas, se va complejizando a medida que nosotros vamos creciendo, porque también nuestro nivel intelectual va aumentando. Nosotros vamos adquiriendo experiencia, como dice la Scarlett. Por ejemplo, el lenguaje se va poniendo cada vez más complejo. Ángela, ¿usted cree que usted ha aumentado su vocabulario desde el año pasado hasta ahora que ingresó a ENAC a estudiar esta carrera? Sí, un poco. ¿En qué, por ejemplo, Es específicamente? que leyendo, no sé, leyendo de repente los PPT o las informaciones que nos mandan, hay palabras que uno no sabía antes o simplemente las había escuchado pero no las entendía. ¿Y ahora? Y uno ahí es cuando empieza como a investigar qué significa esa palabra y en qué se usa. Y claro, ahí se va como creciendo nuestro lenguaje. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir del lenguaje, Ángela? ¿Dejamos en algún momento de aprender o de aumentar nuestro Jamás, nivel? jamás. Siempre ¿Por se qué aprende no? más. ¿Por qué? Porque, no sé, pues desde que uno empieza, o sea, desde que uno es niño, conoce como palabras básicas y después pasa al colegio, conoce más palabras y después así sucesivamente en la vida. Uno nunca va a dejar de aprender. Exacto. Y además usted dijo algo esencial, Ángela. Dice que ha aumentado su vocabulario y si no sabe lo que significa, lo busca y lo utiliza, me imagino.
¿cierto? O simplemente de repente uno usa una palabra sin saber lo que significa. Claro, pero ahora que usted sabe lo que significa, la usa de manera funcional, ¿cierto? ¿Cuándo pasará a ser funcional el lenguaje? Cuando a uno yo creo que cuando a uno lo empieza a ocupar para entender aún más algo, o a su beneficio. Ya, ¿y esa funcionalidad será igual cuando yo soy pequeño o ahora cuando soy adulto? Porque esto, por ejemplo, de que yo le muestro el vaso y usted me dice para qué sirve, ¿será funcional o no? Sí. Ya, y por ejemplo, si yo le digo a usted qué es inclusión. Es inclusión. Uh-huh. O sea, la inclusión es incluir a cada persona y trabajar con eso. O sea, ninguna persona, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Incluir a todas las personas en sí, sea tengan discapacidad o no, trabajar todos iguales. Exacto. Ya, usted supo el significado de esa palabra y es capaz de explicarlo y de aplicarlo, ¿cierto? Ahí el lenguaje es funcional en un adulto. Por ejemplo, si yo digo que este es un vaso y me sirve para beber agua, ese es mi lenguaje funcional cuando soy niño, pero sigue siendo funcional cuando soy adulto. ¿Se dan cuenta? Cuando soy adulto le pondré otras cosas, además de agua, pero la funcionalidad está dada por el uso que yo le dé. ¿Ya? Y eso es uno de los componentes del lenguaje. El lenguaje, chiquillas, aparte de permitirme a mí decir algo o expresar algo, es fundamental, porque ¿qué me permite, Magdalena, el lenguaje? ¿Por qué es esencial el lenguaje? Porque nos permite comunicarnos, expresarnos. ¿Con quién? Que nos entiendan, que nos comprendan. ¿Quiénes? Con otros. Con otros, ¿cierto? Y ese otro puede ser una diversidad de personas, puede ser una diversidad de animales, porque nosotros igual tratamos de hablar con los perros, ¿sí o no? Sí. Tratamos de hablar con los gatos, aunque los gatos no nos pesquen ni en bajada, pero tratamos de hacerlo. Y todo esto es lo rico del lenguaje. Y chiquillas, aparte de lo rico que es el lenguaje, que como dice la Ángela, nosotros seguimos aprendiendo toda la vida del lenguaje, vamos incrementando nuestro lenguaje día a día, también somos modelos, ¿ya? ¿En qué caso, Nico, nosotros somos modelos en lenguaje? Por ejemplo, si vamos a trabajar en un colegio o en un jardín, ¿Ya? vamos a ser un modelo a seguir. O en nuestra propia casa, las que tenemos hijos, también somos modelos para nuestros hijos. Ya, ¿cómo? ¿Cómo es eso? La manera que nos expresamos, la manera en que nos movemos, ellos tratan de imitarnos en todo. Ya, y en el lenguaje, por ejemplo, Nico, si yo veo que mi hijo o un niño o un estudiante en la escuela comete un error y yo soy modelo, ¿qué tendré que hacer para poder corregir ese error? Enseñarle la manera correcta en cómo se utiliza el lenguaje. Ya, supongamos que yo le digo a usted, tía, mira gobo gojo. ¿Qué me diría usted? No te entendí nada. Ya, de nuevo. ¿Qué? Ya. Pero supongamos que usted me entendió lo que yo quería decirle. Le diría, yo supongo que me dije, mira el globo rojo. Exactamente. Ya, yo le diría de nuevo, ¿qué me dijo? Mira el globo rojo. Ya, porque eso es un modelo. Porque le estoy diciendo cómo se dice, la manera correcta en cómo se dice la palabra. Súper bueno, chiquillas. Usen ese modelo que dio la Nico. Porque, por ejemplo, ya Isabela, no, la Paula, pero trate de volver a ingresar, por favor, Paula. ¿Por qué este es un modelo? Porque la corrección se hace de manera inmediata, se hace sin ridiculizar ni decir, eso está mal, dilo bien o te equivocaste, ¿ya? La idea es que se corrija en el momento con el modelo o con la forma correcta, pero emitiendo el modelo correcto. O sea,
repitiendo, como dice la Nico, la forma, ¿ya? Recuerden, nunca, en ningún caso, le pueden decir, te equivocaste, no se dice así, niño tonto, niña tonta, ¿ya? Eso era muy frecuente antes que los adultos corregían desde la crítica. Aquí, en el lenguaje, vamos a corregir desde el modelo correcto, ¿ya? Nosotros tenemos que indicar cuál es el modelo correcto, pero lo vamos a modelar, vamos a emitir la forma correcta para que el estudiante o el niño o la niña lo repita, ¿ya? Vamos a ver, chiquillas, cuáles son las funciones y tipos de lenguaje, cuáles son sus componentes, y algo muy esencial, vamos a ver las etapas del desarrollo del lenguaje. Nosotros, perdón, como nosotros somos un modelo a seguir por los niños y niñas, somos las que tenemos que emitir correctamente los fonemas, que en este caso, chiquillas, nosotros no vamos a hablar ni de letras, ni de escritura, nos vamos a enfocar específicamente en el trastorno del lenguaje, por lo tanto vamos a hablar de fonemas, de sonidos, ¿ya? Vamos a utilizar conceptos que son específicamente del lenguaje, ¿ya? Pero vamos a partir situándonos en que el trastorno del lenguaje es una necesidad educativa de carácter transitorio, ¿ya? ¿Qué querrá decir, Basti, que tiene carácter transitorio y no permanente? Así es como casi lo mismo como de transición, ¿o no? Que ¿Ya? va pasando como etapas. ¿Ya? Y esto de transición, como pasando de una etapa a otra, dice usted, ¿cierto? ¿Sí? Ya, si yo le dijera que cuando hablamos de una necesidad, no apague el micrófono, ¿ya? Si hablamos de una necesidad transitoria, abarca una etapa en este caso, ¿ya? Como usted dice. La escucho medio cortado, profe. A lo mejor tengo La enredado el escuché micrófono. todo así como cortado Ahí. lo que ¿Y me las demás me preguntó. escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Yo lo escucho bien. Gracias, niña. Parece que es mi internet. Ya, pero présteme atención, le voy a explicar, voy a ser más calmada. Como dice usted, Ya. se sitúa en etapas, ¿ya? Por eso es transitorio, porque abarca solo una etapa, ¿ya? Es lo contrario a lo permanente. Ya. Entonces, ¿qué querrá decir esto? Que esta necesidad educativa es de carácter transitorio. Que no lo van a necesitar para siempre, pues va a ser solo un periodo. Ya, ¿qué no vas a necesitar para siempre? Ay, se me fue la palabra. Ya, ¿qué es lo que vamos a entregar La nosotros? necesidad, ¿o no? Ya, la necesidad va a estar en un momento determinado, ¿cierto? No va a estar siempre, no lo va a acompañar durante toda su trayectoria educativa. ¿Eso? Pero, ¿qué? Que él como que no lo va a necesitar permanentemente, entonces tener que aprender ¿Mm? para no tener la necesidad permanente. Exactamente. ¿No? Para que no sea permanente, nosotros tenemos que dar los apoyos. Para que él después se pueda así como valer por sí. Sí, súper así buena respuesta. enseñarle muy bien en el momento para que él después solito pueda cumplir sus necesidades, para que no sea permanente. Exacto, para que no Esa es siempre como la tenga que palabra tener que apoyos que se me fue. de otros especialistas, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Gracias, Basti. Sí, Súper algo así. buena respuesta. Sí. El carácter de transitorio, como lo dice Basti, de esta necesidad se da porque va a abarcar un periodo de la trayectoria escolar del estudiante, ¿ya? Y vamos a hablar que se puede diagnosticar de los 3 años en adelante, porque antes de los 3 años solamente vamos a hablar de un retraso, ¿ya? ¿Por qué será solo un retraso, Nico, y no vamos a hablar de un trastorno antes de los 3 años? Porque yo creo que el trastorno se da más adelante, cuando ya se agotan todas las posibilidades de que el niño mejore. ¿Mm? Y no sucede.
ahí yo creo que se puede hablar de un trastorno. Ya, y entre los 0 y los 3 años, ¿qué está pasando en la vida de este niño a nivel de pensamiento, a nivel de lenguaje? ¿Qué está haciendo? Está aprendiendo. Justamente. Específicamente por eso, chiquillas, en esa etapa nosotros estamos en desarrollo del lenguaje, por lo tanto no podemos hablar de un trastorno porque el estudiante, como dice la Nico, está aprendiendo el lenguaje, ¿ya? Si después de los 3 años nosotros vemos que no ha aprendido el lenguaje, ahí recién podemos hablar de un trastorno y vamos a dejar de lado este carácter que se utilizaba antes de hablar de trastorno del lenguaje y vamos a empezar a hablar de trastorno del desarrollo del lenguaje. Porque acá la necesidad no es solo del estudiante, sino que también del medio, ¿ya? ¿Cómo influirá, Ángela, el medio en este desarrollo del lenguaje? O sea, el medio influye mucho porque al final si el niño no está en un medio, no sé, correspondiente, por así decirlo, o un medio que lo acoja, el niño no va a aprender lo que él necesita y no va a satisfacer sus necesidades del aprender. Hace un rato usted dijo, Ángela, que usted había aprendido por imitación y que sus hijos también estaban aprendiendo así. ¿Qué pasa si yo tengo a un niño adentro de un cajón todo el día y que no habla con nadie y que nadie... No va a aprender nada. ¿Por qué? No va a saber ni siquiera lo que es el habla. ¿Por qué? Porque, como lo dije antes, es por imitación. O sea, si el niño lo tienen encerrado, o sea, un ejemplo, si el niño lo tienen encerrado en una caja con un perro, él va a aprender a aullar, por decirlo así. No va a aprender lo que es el lenguaje en sí o cómo nos comunicamos los seres humanos, por decirlo. Exacto. Recuerden, chiquillos, gracias Ángela, muy buena respuesta, que nosotros aprendemos porque copiamos a otros, porque imitamos a otros. Por lo tanto, es súper buen ejemplo que da la Ángela. Si yo tengo a un niño con un gato en una caja, va a aprender a maullar. Si lo tengo con un perro, va a aprender a ladrar. Porque nosotros imitamos, en base a eso aprendemos el lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos con un niño, un bebé, un niño que está en desarrollo del lenguaje, lo que tenemos que hacer es estimular. Esa es nuestra función. Pero ese estímulo tiene que ser adecuado. ¿Qué pasa, Magdalena, con los niños que por lo general, si el niño dice el guau, el ñau, el ato, ¿qué refuerzo hacen la mayoría de los padres o de los adultos o de los tutores? No los corregimos y le entendemos lo que nos trata de decir. ¿Y se modifica o no se modifica la conducta? No, pues siguen igual. Siguen igual, justamente. ¿Y cuál será nuestra función entonces? Enseñar la manera correcta, cómo tiene que expresarse, cómo se dice, hablarles bien, con las palabras que corresponden. Ya, si yo le digo a usted chuchu, ¿qué le estoy diciendo? Que eso, chiquilla, todavía en la escuela se ve, oh tía, mira un chuchu, Un tren, no sé, un tren. eso. Entonces, ya, si yo le dijera a usted, tía Manena, mira chuchu, ¿qué me tendría que decir usted? ¡Qué lindo el tren! Justamente, ahí estamos corrigiendo desde el modelo, ¿ya? Chiquillas, a ver, no reiteramos el error, porque recuerden que eso puede ser ofensivo para la persona a la que estamos corrigiendo. Mostramos el modelo adecuado, como lo hizo la Nico hace un rato, como lo hizo la Magdalena ahora, ¿ya? De acuerdo a las etapas del desarrollo del lenguaje, chiquillas, que va desde, recuerden que nosotros nos tratamos de comunicar con los demás desde el momento en que nos paren. ¿Qué hacen las guaguas cuando nacen, en el momento de nacer? ¿Qué hacen? Lloran. Lloran. ¿Qué hacen cuando se hacen caca? Se sienten incómodos. Ya, pero ¿cómo sabe usted que está incómoda la guagua? Porque como que refunfuñea, no sé. O Cuando llora tiene, también. o llora, cuando tiene hambre. También llora. ¿Qué está tratando de hacer la guagua entonces? Comunicarse. ¿Ya? ¿Y qué tipo de lenguaje está usando? Verbal. Es un lenguaje que puede ser corporal, que puede ser verbal, pero está de acuerdo a su etapa de desarrollo, ¿cierto?
Si yo le dijera a la Ángela, yo, Auma, ¿qué le estoy diciendo? Como que quiere agua. Ya. Al año y medio, los niños utilizan un término que es muy, que ustedes no lo pueden olvidar, que se llama holofrase, ¿ya? Que en una palabra o en una pseudo palabra, ellos emiten un sonido que se les va a entender y la mamá o el adulto va a saber lo que significa. La Ángela me acaba de decir que dice que quiere agua. Y yo dije, agua. Agua más. ¿Ya? Pero a los 4 años, ¿cómo diría un niño que quiere agua? Quiero agua. Quiero agua, ¿y a quién se la está pidiendo? O sea, si dice así como, quiero agua al espacio, porque no dice el nombre Ya. de la persona. Pero si se la está pidiendo de su hijo y se lo pide a usted. O sea, claro, ahí yo voy a saber que a mí me la está pidiendo, pero ahí tendría que decirle, mamá, quiero agua. Exactamente. A los 4 años los niños ya deberían estar estructurando frases u oraciones que le permitan comunicarse o expresar el lenguaje adecuadamente. ¿Ya? Nosotros vamos a entender esta holofrase que engloba o pedazos de palabras, pero que nos sintetiza y nosotros podemos determinar qué es lo que quiere. A medida que vamos adquiriendo el lenguaje y vamos pasando por estas distintas etapas, ya se tiene que ir complejizando cada vez más el lenguaje, ¿ya? Chiquillas, algo muy importante, nosotros cuando hablamos de que vamos a emitir lenguaje, tenemos que tener ciertos requisitos. O sea, el lenguaje tiene que tener elementos que lo hacen ser característicos. Por ejemplo, vimos que nosotros como seres humanos podemos hablar y nos sirve para comunicarnos, ¿cierto? Es una base biológica. Pero también tenemos elementos que son anatómicos, que nos diferencian también de los animales. A ver, Nico, ¿se puede poner la mano en la garganta, por favor, y decir su nombre completo? Nicole Andrea Rojas Serpa. ¿Qué siente? Como una vibración. Ya, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Póngase la mano acá en el pecho y repita lo mismo, su nombre completo. Nicole Andrea Rojas Serpa. ¿Qué siente? Es más o menos lo mismo, pero con menos intensidad. Ya. Ahora fíjese en lo siguiente. Va a decir su nombre, pero esta vez se va a fijar qué movimiento hacen los labios, cómo se sitúa la lengua para poder emitir los fonemas de su nombre, en qué lugares se posiciona. Dígalo de nuevo. Nicole Andrea Rojas Serpa. Ya. Para decir Nicole, ¿cómo sube y baja la lengua? O sea, en la ni desde el paladar hacia abajo. Nicole. Y después sube de nuevo. Ya, ese Nicole, usted topa solamente el ápice de la lengua, niña, es la punta de la lengua. ¿Usted toca con el ápice de la lengua solo el paladar o algo más? El paladar y atrás de los dientes, Nicole. Exacto. Entonces, ¿qué tipo de fonema será el fonema N? Póngase el dedo en la nariz. Diga. Póngase todo el dedo en la nariz, niña. Siéntalo. Digan. Si se fijan, hay vibración nasal, pero yo pongo la lengua atrás de los alvéolos dentales. Eso quiere decir de que la lengua, de que la N es nasal, pero también es lingual porque está topando los dientes. Yo no podría emitir ese fonema, por ejemplo, si tuviese fisura palatina, por ejemplo. ¿Ya? Cuando los niños tienen fisura palatina, aparte de tener abierto el paladar, también tienen fisurado el canal nasal,
Por lo tanto, hay fonemas que no van a poder emitir. Recuerden que nuestro sistema anátomo-fisiológico es lo que a nosotros nos permite, por ejemplo, que tenemos estas cuerdas vocales, pónganse la mano en la garganta, que cuando nosotras digan algo, digan alguna palabra, que cuando nosotras estamos hablando, hable por Ángela, si no, no va a sentir cómo vibra. No, tenemos esta vibración. Para que nosotros tengamos una voz, tenemos que tener estas cuerdas vocales. Y son todos elementos que son anatómicos y que nos permiten expresar o emitir de manera funcional el lenguaje, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos con una persona que puede que tenga una alteración sensorial auditiva, no podemos hablar de un trastorno del lenguaje. El trastorno del desarrollo del lenguaje se va a dar en personas que tienen un sistema anatómico normal o sin alteraciones, que no hay base biológica y que es funcional. ¿Por qué no podríamos hablar, Magdalena, de un trastorno o del desarrollo del lenguaje cuando nos encontramos, por ejemplo, con una persona sorda? ¿Qué pasa Porque es sensorial, ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? que no puede oír solamente, pero tiene toda como el tema fisiológico está, po. Ya. Y en el caso del lenguaje, chiquillas, como dice la Magdalena, no lo podemos asociar a una alteración de carácter sensorial, ¿ya? Hay indemnidad en cuanto a audición. Incluso en el diagnóstico fonoaudiológico se descarta que tenga una alteración sensorial. No puedo matricular a un estudiante en escuela de lenguaje si tiene, por ejemplo, hipoacusia o sordera, ¿ya? Porque el trastorno del lenguaje en ese caso pasa a ser secundario. ¿Qué significa eso, Ángela? Que sea secundario y no primario. Que no le podemos dar tanta importancia a ese tipo de lenguaje, o sea, tenemos que darle la importancia, no sé, si un niño es sordo no puede tampoco aprender por imitación, solamente va a aprender a las señas que nosotros le hagamos y de ahí empieza el lenguaje de señas con él. Ya, en este caso, ¿cuál sería la alteración primaria? Su sordera. Exactamente. Y el trastorno del lenguaje sería secundario a la sordera, ¿ya? Por eso no se puede matricular. Los diagnósticos de los trastornos del lenguaje, ya sea expresivo, que es cuando tiene que ver con la forma de expresar, no de expresar sentimientos y emociones, tiene que ver con cómo se expresa el lenguaje. Por ejemplo, si hay puntos articulatorios que no puede emitir o abordar, cuando la estructura de los componentes de las oraciones no son adecuados, o cuando tiene un muy bajo nivel de vocabulario, estamos hablando de lenguaje expresivo. Y podemos hablar de lenguaje mixto cuando hay un componente comprensivo y uno expresivo que está mezclado. ¿Qué quiere decir que algo sea mixto, Nayeli? ¿Puede encender su micrófono, por favor? Perdón, profe, no la escuché, ¿me lo puede Ya. repetir? Sí. ¿Qué quiere decir que algo sea mixto? Cuando hablamos de algo mixto. Pero ¿a qué referencia mixto? Porque un colegio mixto es como niños con niñas, porque hay Ya. colegios solamente con niñas o solamente con niños. Claro, en este caso mixto es cuando hay dos elementos distintos, ¿cierto? Sí. Por oposición. En este caso, en el lenguaje, yo estoy hablando que hay un componente mixto cuando está involucrado el componente expresivo y el componente comprensivo. ¿Qué significará eso? ¿Que tiene dificultades para qué? Nayeli. No sé, profe, perdón, no sé. Escúcheme la indicación. Está involucrado en el lenguaje expresivo, en el trastorno del lenguaje expresivo, solo el componente expresivo, que le cuesta expresarse porque tiene dificultades fonoarticulatorias, por ejemplo.
Pero en el lenguaje mixto, el trastorno del lenguaje mixto está involucrado el nivel expresivo y el comprensivo. ¿Qué le costará? ¿Qué dificultades presentará? ¿Alguien le puede ayudar a la compañera? Le cuesta expresarse y también comprender lo que le dicen. Justamente. Entonces, ¿cuál de los dos niveles será más complejo, Nico? El mixto, yo creo, ¿Por qué? porque abarca más, no solo la manera de expresar, sino la manera de comprender también. Eso es lo complejo del trastorno mixto, chiquilla. Como dice la Nico, la dificultad está en el comprender. O sea, hay algunos trastornos expresivos que son muy complejos también porque lo que los niños quieren es hacerse entender, ¿ya? Y a pesar de los apoyos que se les den, no logran darse a entender. Pero si no entiendo, también va a ser muy complejo. Va a ser complejo desde el punto de los apoyos que le podamos dar, ¿ya? Ya. Tenemos entonces también la base biológica, como vimos, la base anatómica, que tiene que ver con todo nuestro sistema fonoarticulatorio que nos permite emitir el lenguaje. Tenemos una base funcional y también la influencia ambiental, que es lo que vimos recién, ¿ya? Vimos que el lenguaje se tiene que relacionar o lo vamos a ver desarrollado de distintas formas dependiendo de la edad o la etapa de desarrollo en el que esté el estudiante, ¿cierto? Nosotros nos damos a entender independiente de la edad que tengamos. Cuando hay una guagua se va a dar a entender, así sea con la mamá o con quien sea, de la manera que pueda, y las guaguas siempre se dan a entender, ¿ya? Cuando son un poco más grandes en el desarrollo del lenguaje vamos a encontrar esta holofrase, ya a los 4 años vamos a encontrar una producción que es mucho más elaborada. A ver, Scarlett, se está haciendo famoso el gato la Nico ahí. Dígame. Scarlett, si yo le digo a usted, mesa roja es la, ¿me entiende? Sí, entiendo que quiere decir que la mesa es roja. ¿Ya? ¿Y está bien formada esa oración? No, ¿Por qué no? porque están cambiado el orden de las palabras. Está cambiado el orden de las palabras. Justamente, súper buena su frase. Por lo tanto, para que el lenguaje sea entendible, ¿qué tiene que tener? Un orden. Exactamente, esa es la palabra. ¿Y por qué está dado ese orden? Por ejemplo, si yo digo, la mesa es roja. ¿Qué tienen esas palabras para que formen esta oración de manera correcta, ordenada? ¿Qué hay primero? Una estructura. Esta estructura está dada por esta palabra que es la. ¿Qué es la? Como, ¿cómo lo puedo explicar? Es como... ay, se me olvidó El las la, palabras. los las. ¿Qué son? El la, los las. ¿Cómo se llamaba? Ayúdele a la compañera. Ayúdele a Que la me ayuda, que compañera. me ayuda. Como dice el punto. Artículos. Artículos, justamente. Mesa, ¿qué sería? El objeto. ¿Ya? ¿Y cómo le llamamos a ese objeto? Vayan ayudando, pues chiquillas. Que está entrando Que en tengo, me pánico. pasaron esto hace como 20 años. Sustantivo, justamente. La Sustantivo. Magdalena sabe por qué está estudiando eso con los niños. Sí. Sí. Ya. El es. ¿Qué es? Es un verbo de ser o estar. Entonces, tenemos esta estructura que dice la Scarlett, que está conformada por un artículo, por un sustantivo, por un verbo, ¿cierto? Pero esta estructura tiene que ser lógica. En ocasiones, los niños no tienen lógica en su lenguaje. Y ¿qué papel jugaremos nosotras ahí, Ángela, desde el punto de vista de los apoyos especializados?
Es que estoy dándole espacio a mi hija para salir. Sí, la tremenda cátedra y me Lo siento. ¿Qué papel jugaremos nosotras desde el apoyo de especializados en cuanto, por ejemplo, a este tipo de trastornos de la formación de la oración, que se llama morfosintaxis? Escucha, ¿Cómo podemos nosotros tendríamos intervenir? intervenir tratando de explicarle, no sé, con plantillas de cosas, como enseñándole el orden en el que tiene que ver o tiene que hablar de las cosas. ¿Y por qué es necesario este orden, Ángela? Porque si no, él no se va a dar a comprender. Claro, no se va a dar a entender y nosotros Porque tampoco uno vamos que a lo comprender. conozca puede comprenderle, pero las personas que no lo conozcan no lo van a comprender. Súper buena respuesta. Por eso es importante que tengamos un correcto uso morfológico del lenguaje, una estructuración adecuada para que los demás nos entiendan, ¿ya? Si a mí hay algo que está desorganizado, incluso cuando estoy leyendo, si hay algo que está desorganizado, me cuesta entender y tengo que volver. Cuando yo escucho a alguien que está organizando mal el lenguaje, le tengo que pedir que repita, y que repita, y que repita, pero la idea es que estructure bien, no que siga repitiendo con un error, ¿ya? Chicas, nosotros cuando hablamos de un trastorno específico del lenguaje o un trastorno del desarrollo del lenguaje, nos vamos a enfocar específicamente en el lenguaje, no en otra cosa. Eso es lo que da la característica del lenguaje. Vamos a hablar de este trastorno específico del lenguaje y puede ser que esté alterada una parte del lenguaje, como vimos recién, la parte expresiva, o puede estar la parte comprensiva, o las dos juntas, y va a ser mixto. Cuando hablamos de trastorno del lenguaje, podemos hacer la definición de trastorno específico del lenguaje de carácter expresivo. Perdón, se me secó la garganta. Que eso es lo más común. Espérenme un segundito que voy a toser, ¿ya? Voy a... Ya, ahora sí. Ya, tenemos lo que se encuentra con más frecuencia, el trastorno del lenguaje expresivo. Y en este componente tenemos nosotros aspectos que tenemos que indagar, que es la parte fonológica. ¿Ya? ¿Qué querrá decir esto fonológico? ¿Qué significa algo fono? ¿Qué es fono? ¿De los sonidos? De los sonidos, justamente. Entonces, ¿qué será el componente fonológico, Nico, del lenguaje? Es como, no sé, la manera en que comprendemos los sonidos, me imagino. Del lenguaje expresivo. El expresivo es lo que ve, la parte expresiva es lo que ve el componente fonológico. Si es de sonidos y es expresivo, ¿qué será entonces? ¿Cómo será ese componente? Ay, me pilló, no sé. Ya. No, yo no la quiero pillar, así que le voy a explicar mejor ya. Pero no apague el micrófono, mire. Ya. Esto, ¿cómo se llama? Un lápiz. Ya, dígame los sonidos separados de esta palabra. Lápiz. No, pero cada uno, ahí me dijo sílabas, cada uno de los sonidos. ¿Cómo estructuramos? A, ¿Ya? A, U, I, S, O. Ya. ¿Ustedes entienden, si no supieran cómo se llama esto, entenderían lo que dijo la Nico? Ya. ¿Pero qué dijo la Nico, Ángela? Quiso decir lápiz. Lápiz, justamente. Nico, la parte fonética fonológica es lo que usted puso a prueba recién. Al emitir cada uno de los fonemas del nombre de este objeto, usted está poniendo en funcionamiento el componente fonético fonológico, ¿ya? De fonación, de sonido, ¿ya? Eso es fonológico.
¿ya? Y eso tiene que ver con el componente expresivo del lenguaje. Y si usted se fija, cuando usted emitió cada uno de los fonemas de este nombre, los componentes de su sistema anatómico bucolinguales también se pusieron en juego para poder emitir el fonema, ¿ya? Claro. También el habla, porque usted expulsa aire. Si se fija, nosotros cuando hablamos, si ustedes se ponen, pónganse la mano en la boca y digan, hola. Hola. Se dan cuenta que sale caliente porque nosotros estamos expulsando aire. Cuando nosotros hablamos, con algunos fonemas más que otros, pero con todos expulsamos aire. Por ejemplo, digan sapo, zapato. Todos los sonidos o los fonemas que nosotros hacemos con en todos esos, o con la t, o con la p, en todo eso nosotros expulsamos aire. Eso es fonético, es fónico, es fonológico, ¿ya? Hay estudiantes que tienen dificultad con el componente fonético-fonológico y ahí nosotros lo que hacemos es intervenir enseñando el punto articulatorio correcto, ¿ya? Otro de los aspectos de la parte de dimensiones del lenguaje es el aspecto léxico y semántico, que tienen que ver con vocabulario, con conocer el significado de las cosas, tanto por uso como funcionalidad. Por ejemplo, cuando yo tomo el vaso y digo, esto es un vaso y sirve para, sé lo que es, sé cómo se llama, sé cómo se usa, ¿ya? Pero si yo quiero comprobar de que mi vocabulario ha aumentado, lo tengo que utilizar en una oración, ¿ya? ¿Qué oración podríamos hacer, Scarlett, después de saber que esto es un vaso, que nos sirve para tomar agua y que se llama vaso? ¿Cómo podríamos aumentar el vocabulario poniéndolo en una oración? Scarlett. Aquí estoy pensando. Muy bien. Una oración con el vaso. Ahí estamos trabajando vocabulario. Cuando nosotros usamos esto que sabemos cómo se llama, sabemos para qué se usa, pero queremos ir más allá. Queremos confirmar que el niño entendió, que aumentó su vocabulario realmente. Demostrémoslo y pidámoslo que haga una oración. Entonces, la oración podría ser el vaso para tomar agua. Ya, ahí nos falta un nexo. ¿El vaso qué? De vidrio. Ya, el vaso de vidrio es para tomar agua. O sirve para tomar agua. Tenemos que incrementar. Pero si se fijan, gracias Scarlett. ¿Y qué podríamos hacer? No se vaya todavía, no se vaya todavía. ¿Qué Aquí podríamos hacer como para que esto, supongamos que queremos comprobar y ver que tenga un sentido comunicativo esto del vaso que sirve para tomar agua? ¿Cómo lo podríamos hacer más grande si lo hicimos que hiciera una oración? ¿Qué podríamos hacer con esto? Darle un sentido más amplio. Después de la oración, ¿qué viene? Que lo utilice en algo como en un contexto cotidiano. ¿Ya? Sí, justamente. ¿Cómo qué? A ver. Por ejemplo, que cuando él quiera tomar agua utilice la oración. Ya, y se la diga a quién, por ejemplo. A alguien, no sé, pues nosotros mismos, a la mamá o a su entorno, a alguien que esté en el entorno. Exacto, chiquillas, como dice la Scarlett, nuestro objetivo es que no solamente conozcan más palabras, sino que se utilicen. Por eso es tan importante, gracias Scarlett, por ejemplo, que la Ángela sepa la definición de inclusión, pero más importante aún es que lo haga vida, ¿ya? Que se aplique en lo cotidiano, que no discrimine, por ejemplo. Porque yo puedo saber, no sé, pues, cuál es la diferencia entre trastorno del desarrollo del lenguaje y entre trastorno del lenguaje, pero si no lo aplico no va a ser funcional.
va a ser funcional cuando yo lo tome como un componente que debo trabajar y sepa cómo hacerlo, ¿ya? Y cómo utilizarlo en lo cotidiano, ¿ya? Tenemos otro aspecto, chiquillas, que tiene que ver con sintaxis y morfología, que es lo que acabamos de ver de la estructuración de las oraciones, de utilizar, por ejemplo, los nexos que corresponden, que tiene que ver cómo yo organizo mi lenguaje y que sea adecuado también. Y tenemos algo muy importante que es la pragmática. Pragmática. Y esto tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿ya? O sea, tenemos toda la parte que es fonética fonológica, que tiene que ver con el contenido y también la emisión. Tenemos la parte morfológica, que tiene que ver con la forma del lenguaje. Y tenemos la parte de pragmática, que tiene que ver con el uso del lenguaje. Entonces, si se dan cuenta, a ver, nos salimos un poco, porque casi siempre uno relaciona inmediatamente que las palabras, lo que emite es lo mismo que escribir. Esto es distinto. Aquí nos estamos enfocando solamente en proceso del lenguaje, porque tiene un componente que es esencial, que es el pensamiento. Cuando escribimos también, pero son términos distintos. Acá vamos a hablar de fonética, de fonemas, de emisión fonológica, y aquí estamos hablando solo del lenguaje, pero vamos a ver después cómo esto se relaciona, si nosotros no lo trabajamos adecuadamente cuando los niños son pequeños, con los trastornos o las dificultades en la lectoescritura, ¿ya? ¿Por qué cree Ángela que podemos acabar una dificultad en la lectoescritura si no damos los apoyos especializados cuando los niños tienen TEL? Si no hay un verdadero apoyo, el niño puede comprender, pero no va a saber usarlo. ¿Ya? Entonces, no nos serviría de mucho, porque necesitamos que el niño comprenda y sepa usarlo, y necesita los apoyos convenientes que necesite. ¿Y qué relación tendrá esto con la lectura y la escritura? Tiene mucho, porque si él no sabe escribir o comprender lo que está escribiendo, menos va a comprender lo que está leyendo. Para él solamente van a ser palabras. Ya, y por ejemplo, si yo tengo dificultad en discriminar o diferenciar el sonido de la m y la n. También le va a costar comprender lo que está leyendo. Ya, supongamos que la profesora o el profesor le está haciendo un dictado. No va a saber lo que está escribiendo. Supongamos que yo tengo dificultad para entender la m. Fíjense, chiquilla, el punto articulatorio, que nosotras por lo general vemos como que la m y la n son súper cercanas, ¿cierto? Digan, digan, son iguales, el mismo punto. Ya, y si yo le estoy dictando a Ángela la palabra mamá y no sabe diferenciar, discriminar el sonido. Puede escribir, no sé, nana. Nana, en vez de mamá. Nana, nama, o sea, sí. Y lo más probable es que sea por discriminación auditiva, pero lo escribió mal. ¿Qué está evaluando la profesora? ¿Está evaluando discriminación auditiva o está evaluando? No, está evaluando la escritura. Por lo tanto, ¿la profe está cometiendo un error al considerarse la mala? O sea, Ella ahí no lo sé, pero si no tiene el diagnóstico que dice que el niño tiene ese problema, no estaría cometiendo un error. Porque está evaluando lo que ella quiere evaluar, ¿cierto? Y nosotros tenemos que volver atrás, chicas. Cuando estamos en la presencia de alguna necesidad educativa especial, nosotros siempre vamos a la base, revisamos cuáles son los antecedentes, ¿ya? Si vemos efectivamente que cada vez que en la sala de clase donde ustedes están haciendo apoyo especializado, el niño en los dictados se equivoca en los mismos fonemas, alerta, algo está pasando. O sea, vamos a la base, vamos, si hay diagnósticos, qué tipo de diagnósticos son, cómo podemos incidir nosotros, ¿ya? Chicas, a ver, ustedes tienen que hacer, a ver, vamos, la última observación que vamos
hacer, de acuerdo, los trastornos del desarrollo del lenguaje, chiquillas, no tienen una etiología, o sea, no podemos decir, este niñito tiene o esta niñita tiene un trastorno del lenguaje porque, no sé, la mamá escucha música trap cuando está embarazada o que le dio alguna enfermedad cuando estuvo embarazada, no. En este caso, los niños con trastorno del lenguaje tienen un diagnóstico que no es a la base, no tiene un diagnóstico claro en cuanto a de dónde viene esta dificultad. La etiología no se puede definir, ¿ya? Pero sí en ocasiones hay incidencia entre que alguno de los padres o hermanos tiene y también este niño o esta niña presenta alteraciones en el lenguaje, ¿ya? También hay mayor incidencia en niños que en niñas. Por lo general, eso está dado por la estimulación, ¿ya? No por un componente cerebral, ni neurológico, ni anatomofisiológico. También hay investigaciones que sitúan a la madre, chicas, y esto para todas, a la madre, y que les quede claro, aunque duela, como principal precursora de los trastornos del lenguaje en el niño, varones. ¿Por qué cree Ángela que sucede eso? O sea, no tengo como una respuesta así como, no sé, creada, pero yo diría que de por sí cuando una es mamá de un niño como que los consiente más. Y no sé, como que le entiende todo. En cambio, cuando una mamá de niña es como más, no sé si decirlo pesada, pero como va a ser niña y va a ser igual que nosotras, tenemos que, como que le exigimos más. No sé Justamente. Y ahí, ¿de qué estamos hablando? ¿De un estigma de qué tipo? de un estigma social más que nada, porque siempre se ha dicho que los niños son más lentos que las niñas. No es así, no son ¿No? más lentos, tenemos la No, misma pero conformación siempre se ha cerebral. como, Sí, siempre se ha hablado así. Claro, pero es verdad lo que dice la Ángela, nosotros caemos en un sesgo cultural, en un sesgo social, y eso está totalmente adoptado por las mujeres. Hay investigaciones de todas las décadas que han demostrado eso. Entonces está en nosotras corregirlo. Si sabemos que es el problema, ¿ya? Miren, aquí hay una pregunta cuando revisen el PPT ustedes, chiquillas, que dice, ¿cuál es la relevancia del contexto social y educativo en el desarrollo del lenguaje? Nosotros ya lo tratamos desde distintos puntos de vista. Vimos el punto de vista de la estimulación, vimos por qué es tan importante que los niños asistan a educación parvularia. Vimos también el constructo social que tiene esto de cómo las madres como que mantienen más a los hijos varones en este constructo de que se les exige menos. Y eso todo después va a ir en el desmedro del lenguaje. Por lo tanto, ahí va la importancia de respetar los procesos, pero también de hacer los modelos adecuados, ¿ya? Chiquillas, vamos a hablar ahora de el trabajo que tienen que realizar para este jueves, ¿ya? Esta asignatura tiene esta oportunidad de que ustedes van a presentar exposición en clase. De la semana 1 a la 3, el día martes vamos a trabajar en materia, el día jueves ustedes van a presentar, ¿ya? Este día jueves lo que vamos a hacer es, vamos a ver la materia que aparece en el PPT y yo le acabo de mandar una comunicación. Dice, para esta tarea se van a dividir en grupos, ¿ya? Este grupo, la Isabela todavía es la delegada de curso. Isabela, ¿puede encender su micrófono? Hola, Paula. Sí. ¿Siguen siendo ustedes las delegadas? Sí. Ya. Sí, las dos, sí. Niñas, necesito que me envíen de nuevo los grupos de trabajo, por favor, ¿ya? Hoy día. Ya. Porque Pero esos grupos pueden ser los mismos que trabajaron la otra vez o pueden cambiar ahora. esta es otra asignatura, así que ustedes lo ven, pues, ¿ya?
O sea, ustedes en ya. general en el curso, pues ustedes deciden entre Claro. todas, ¿ya? Lo que van a hacer, cada grupo va a elaborar un mapa conceptual, ¿ya? ¿Cómo se llama? En el aula virtual tienen ustedes un documento. En ese documento, que es la lectura obligatoria que es en el aula virtual, van a revisar de las páginas 7 a la 18. En base a eso van a establecer la relación entre las etapas del desarrollo del lenguaje, los componentes del lenguaje, que vimos que tiene componente expresivo y comprensivo, y vimos que tiene estas dimensiones que son por contenido, forma y uso, ¿ya? Y de acuerdo a esto, van a hacer el mapa conceptual haciendo un análisis de la relación que puede tener esto después en las posibles alteraciones de la lectoescritura. ¿Ya? Por último, el jueves cada grupo va a tener máximo 15 minutos para presentarlo en la clase del jueves. ¿Ya? Por eso necesito que me envíen los grupos que van a trabajar ahora. Todas las personas del grupo participan el jueves. Si hay alguien que no pueda participar, va a tener que mandar la grabación del trabajo como exposición. ¿Ya? ¿Les queda claro, niñas? Preguntas, dudas. ¿Dudas? Los grupos hasta... ¿Cuántas personas pueden ser? Ya, entre 3 y 5, pero si hay alguno que se sale de 5, igual me avisan. ¿Ya? Ya. ¿Todo clarito? ¿Sí? Isabela, ¿qué trabajamos hoy? La comunicación, las características que tiene, cómo las vamos implementando y ese tipo de cosas. Ya, ¿cómo qué tipo de cosas? Por No es- ejemplo, cómo utilizamos la comunicación en nuestro diario vivir y cómo la vamos a implementar nosotros como técnicos. Ya, Por ejemplo, la comunicación o el lenguaje, porque son dos cosas distintas. el lenguaje más que nada. ¿Ya? Ya, Por por ejemplo. Cuando en algún momento hablamos sobre cómo nosotros corregíamos a los niños cuando, no sé, estaban aprendiendo a hablar y hay palabras que no pronuncian bien, letras que quizás no les salen tan bien, el hecho de no decirles que se equivocan, o sea, no decirles directamente, oye, no, esto no se hace así, sino que encontrar otro tipo de herramientas para poder enseñarles sin que ellos se sientan como mal y al contrario, como que tengan más ganas de seguir aprendiendo y eso, Súper buena respuesta. estimularlos a que Ya. puedan aprender más. ¿Cómo estimular? Súper buena respuesta. ¿Cómo nosotros aprendemos el lenguaje, Isabela? Con la práctica, Ya. Y específicamente, ¿mediante qué, Ángela? Mediante la imitación. Justamente, mediante imitación. Ya, chicas, muchas gracias. Súper buena la clase con ustedes siempre, no me decepcionan. Nos vemos el jueves. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar por correo. Ustedes tienen mi correo. Y la Isabela y la Paula me mandan los grupos de trabajo hoy día en la tarde, porfa, ¿ya? Chao, profe. Chao, niñas. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Cuídense. De nada. Chao, Chao. profe. Gracias a ustedes por venir.